La cuarta teoría política, Alexander Dugin. Alexander Dugin es un filósofo y politólogo ruso, afín y relacionado con Vladimir Putin, del que despectivamente se ha dicho que es el Rasputín de Putin. Es uno de los ideólogos más importantes actualmente en Rusia y se hizo conocido a partir de 2000, muy conocido a partir de 2022 tras el atentado que sufrió, en el que murió su hija, Daria Dugina, que no se sabe todavía si ese atentado iba hacia él o iba hacia su hija. Su pensamiento político ha quedado plasmado, entre otras, en esta obra, en su libro La cuarta teoría política, que Dugin publicó en 2009 y donde pues hace un análisis de esta nueva ideología llamada cuarta teoría política, porque iría más allá del liberalismo, del socialismo y del fascismo, o sea, una superación de todas ellas. La cuarta teoría política, según Alexander Dugin, no tiene un destinatario sociocultural definido, sino que podría adaptarse a todo tipo de personas y de estados. Dice que esta teoría política se dirige a cada persona disgustada por el estado de cosas en este mundo, a cada persona lo bastante profunda como para tratar de buscar las causas y razones de este estado. Y dice también: dudamos que los temas tratados en el libro despierten el interés de la gente que está contenta con todo, que está satisfecha con las alternativas actuales en política, cultura, sociedad, o a la que está preocupada solo por su adaptación individual al statu quo o la corrección de ciertos tecnicismos. Pero para los profundamente descontentos, este libro puede ser útil. La cuarta teoría política, como decíamos, se plantea la superación del liberalismo, que sería la primera teoría política, del comunismo, socialismo, socialdemocracia, que sería la segunda teoría política, de los fascismos, que sería la tercera teoría política, donde se incluiría también el nacionalsocialismo, nacionalsindicalismo, nacionaljusticialismo, etc. Y esta cuarta, que sería lo que vamos a ver que Dugin llama pues lo que sería una teoría conservadora o tradicionalista. Hoy en el mundo la impresión que domina es de que la política ha terminado, al menos tal y como la conocemos, ya que el liberalismo entabló un combate a muerte contra sus enemigos políticos que proponían recetas alternativas, que era el conservadurismo, la monarquía, el tradicionalismo, el fascismo, el socialismo o el comunismo, para finalmente vencerlos a todos en el siglo XX, al final de la Guerra Fría. El liberalismo, que siempre ha buscado la minimización de la política, decidió, después de esta victoria definitiva, eliminar por completo la política, probablemente para no permitir la formación de una alternativa política y hacer eterno su reino, o simplemente debido al agotamiento de la agenda política debido a la ausencia de enemigos que, según Carl Schmitt, son necesarios para la formación de una posición política. Por lo tanto, dice Dugin que los oponentes del liberalismo se encuentran ante una situación difícil, puesto que el enemigo triunfante se ha evaporado, desapareció, y por lo tanto luchan contra el vacío. ¿Cómo hacer política cuando no existe política? Entonces aquí viene la solución de Dugin: rechazar las teorías políticas clásicas, tanto las derrotadas como las triunfantes, demostrar imaginación, comprender la realidad del nuevo mundo global, descifrar correctamente los desafíos del mundo postmoderno y crear algo nuevo, más allá de las batallas políticas de los siglos XIX y XX. Este enfoque es una invitación a desarrollar una cuarta teoría política más allá del comunismo, del fascismo y del liberalismo, ¿no? Y ya decimos, aunque Dugin se va a centrar siempre más en Rusia y va a hablar de la importancia de esta teoría política en Rusia,
habla también de que es totalmente aplicable a cualquier parte del mundo. En el comunismo, el sujeto era la clase, ¿no? En el fascismo, el sujeto era el Estado, ¿no? En el caso del fascismo italiano de Mussolini, o la raza en el nacionalsocialismo de Hitler. En el liberalismo, el sujeto es el individuo liberado ya de todas las formas de identidad colectiva y de toda pertenencia. Entonces empieza el fenómeno de la globalización. El modelo de una sociedad postindustrial comienza y la era posmoderna se inicia. Los valores del racionalismo, del cientificismo y del positivismo son percibidos como formas veladas de estrategias represivas totalitarias y están sujetos a la crítica. Paralelamente hay una exaltación de la libertad total y de la independencia del individuo para con todos los factores inhibidores. Esta es la condición posmoderna, ¿no? O sea, más allá del liberalismo clásico, Dugin analiza en qué momento del liberalismo nos encontramos, que es lo que algunos han llamado posliberalismo dentro de la posmodernidad. Entonces, en esta etapa, el liberalismo, la etapa posmoderna, el liberalismo deja de ser la primera teoría política y se convierte en la única práctica postpolítica. Una vez vencedor, el liberalismo desaparece, convirtiéndose en otra cosa, en lo que hemos dicho, lo que hemos denominado postliberalismo. La cuarta teoría política se presenta, por lo tanto, como una disidencia contra el postliberalismo como práctica universal, ¿no? Ya que en el postliberalismo todas las decisiones políticas son sustituidas por decisiones técnicas y la técnica y la tecnología reemplazan todo lo demás. Cuando el liberalismo se convierte de una estructura ideológica en el único contenido de la existencia social y tecnológica presente, ya no es una ideología, sino un hecho existencial. Es el orden objetivo de las cosas, que no solo es difícil, sino absurdo e imposible confrontar, ¿no? Por lo tanto, la cuarta teoría política se concibe como una alternativa al postliberalismo. Y dice Dugin que es imposible definir dónde está la derecha o la izquierda relativamente al postliberalismo, ya que solamente hay dos opciones: la conformidad, que sería el centro, y la disidencia, que sería la periferia. Los dos posicionamientos son globales. Dugin se dedica bastante a analizar cuáles han sido las causas del fracaso de la segunda y tercera teoría políticas y cómo estas ya pues, no se pueden resucitar porque fueron derrotadas por el liberalismo, por la primera teoría política. Y habla, ¿no?, de cómo la segunda y la tercera teoría política se veían como candidatas a la expresión del espíritu de la modernidad. O sea, competían con el liberalismo en cuanto a querer abanderar la modernidad. Y cuando fueron derrotadas demostraron que no pertenecían al espíritu de la modernidad, que a su vez condujo a la Matrix postliberal. Además, esto significa que los representantes de la segunda y tercera teoría política, conscientemente o no, estaban en el lado de la tradición, aunque no hayan sacado las conclusiones necesarias o ni siquiera lo hayan reconocido. Es decir, que la tesis que va a defender siempre Dugin en este sentido es que tanto la segunda como la tercera teoría política, tanto los socialismos o marxismos clásicos como los fascismos, eran tradicionales, aunque se postularan como modernos, y que precisamente por oponerse a la modernidad necesariamente fueron derrotados. Dugin opina que estas ideologías, los marxismos y los fascismos, como ideologías completas, son totalmente insuficientes, tanto desde el punto de vista teórico como del práctico. Sin embargo, algunos de sus elementos marginales, generalmente no aplicados, pueden ser valiosos y ricos en su significado y en sus intuiciones, ¿no? Sí que critica la ortodoxia, ¿no? O sea, reivindica que la ortodoxia debe abandonarse, ya que precisamente lo interesante es lo que él llama una lectura cruzada de
de teorías, ¿no? Como por ejemplo Marx a través de una perspectiva de la derecha, positiva de la derecha, o Évola por medio de una perspectiva positiva de la izquierda. Pero dice, tal contenido nacional bolchevique no es suficiente por sí mismo, porque la simple suma de la segunda y tercera teoría política no nos llevará a ninguna parte. Es decir, que deja claro que la cuarta teoría política no es simplemente una suma, una combinación de la segunda y la tercera, sino que esto es simplemente un ejercicio de calentamiento antes de llegar a la configuración de la cuarta teoría política. Y la cuarta teoría política es muy importante, tiene una dimensión espiritual, una dimensión religiosa fundamental, que da a la teoría un carácter teológico y trascendental, y no solamente político. Entonces, Dugin, que es un tradicionalista, dice que la tradición, que para él es la religión, la jerarquía y la familia, y sus valores han sido abatidos en el amanecer de la modernidad. En realidad, estas tres teorías políticas fueron pensadas como estructuras ideológicas artificiales por individuos que interpretaron de diferentes maneras la muerte de Dios, ¿no? O sea, se refiere a Nietzsche, a Max Weber. Dice, en esto consistía la esencia de la nueva era: el hombre había tomado el lugar de Dios, la filosofía y la ciencia, el lugar de la religión, y la estructura racional, voluntaria y tecnológica habían reemplazado a la revelación, ¿no? Y señala Dugin que los hombres posmodernos o posmodernistas no son hostiles a la religión, no son contrarios, sino indiferentes, y que algunos aspectos de la religión les atraen, a través de las películas de terror, todo lo que tiene que ver con el infierno, el apocalipsis y todo esto. Y dice que, bueno, el hecho de que la religión o la espiritualidad de alguna manera sea un tema que produce indiferencia y no es perseguido, o por lo menos se ha disminuido la persecución, puede ser esto una oportunidad para la religión y para la espiritualidad si los defensores de la cuarta teoría política se muestran consecuentes e irreductibles en la protección de los ideales y valores de la tradición. Es decir, que plantea que la posmodernidad puede ser un buen terreno de cultivo en el que luchar para implantar esas ideas de la cuarta teoría política. Dice Dugin que la teología está de vuelta y se convierte en el elemento más importante de la cuarta teoría política, y que la posmodernidad se identifica fácilmente con el reinado del anticristo o sus análogos en otras religiones. Entonces, pues Dugin busca una fundamentación filosófica y religiosa de su propia concepción de la cuarta teoría política, y para ello va a recurrir, por ejemplo, a Heidegger, ¿no? Para buscar el fundamento, lo que llama el fundamento ontológico o profundo de la cuarta teoría política. Dice Dugin, aquí tenemos que prestar atención no a las teologías y mitologías, sino a la experiencia filosófica profunda del pensador, que ha hecho un intento único de construir una ontología fundamental, la doctrina más abarcadora, paradójica, profunda y penetrante del ser. Se trata de Martin Heidegger, ¿no? Entonces, resumidamente nos cuenta que la concepción de Heidegger, en los albores de las ideas filosóficas, los hombres situaban la cuestión del ser en el centro de su pensamiento, pero al hacerlo su sujeto primario corrían el riesgo de perderse en los matices de la relación particularmente compleja entre el ser y el pensar, entre la experiencia humana del ser en el mundo, Dasein, y el ser en sí, Sein. Este fallo ya se había producido en las enseñanzas de Heráclito sobre la fisis y el logos. A continuación, el mismo fallo es evidente en la obra de Parménides y también en Platón, quien colocó las ideas entre el hombre y la existencia y que definió la verdad como su equivalente. Con esta doctrina el fallo llegó a su culminación. Aquí aparece una alienación que gradualmente conduce a la aparición del pensamiento calculador y entonces al desarrollo de la técnica. Poco a poco el individuo pierde su propio ser e ingresa en el camino del nihilismo, ¿no? O sea, aquí está trazando como una historia filosófica
de esa pérdida del ser y el ingreso en el nihilismo del sujeto. Y dice, en la era moderna esta tendencia alcanzó su punto máximo. El desarrollo técnico desplaza definitivamente al ser y pone en el trono la nada. La nada. Heidegger detestaba ferozmente el liberalismo, que él consideraba una expresión de la fuente del pensamiento calculador que se encuentra en el corazón del nihilismo occidental. La posmodernidad que Heidegger no vivió para ver es en todos los sentidos el olvido final del ser. La medianoche donde la nada comienza a aparecer en todas las fisuras. En el corazón de la cuarta teoría política se encuentra la trayectoria del evento que se acerca y que encarnará el regreso triunfal del ser en el momento exacto en que la humanidad se olvida por completo de él, a tal punto que sus últimos vestigios desaparecen, ¿no? O sea, aquí tendríamos esa cuestión apocalíptica y de parusía que viene relacionada con la cuarta teoría política. Dugin hace referencia a lo largo del libro con frecuencia a ciertos autores como van a ser René Guénon, Julius Evola y también a su amigo Alain de Benoist, el escritor francés, y menciona un libro de Alain de Benoist titulado Contra el liberalismo hacia la cuarta teoría política, que dice que relaciona los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? La globalización, la crisis económica y social, el proceso de integración europea, las nuevas tendencias políticas y sociales, la relación entre Europa y Rusia, el humanismo, etc. Y todos estos problemas se abordan desde el punto de vista crítico hacia la ideología liberal, igual que hace Dugin. El conservadurismo liberal no puede ser considerado como una alternativa al liberalismo, siendo una variante suya, ¿no? Esto es muy interesante y muy importante porque en parte, en buena medida, la oposición en muchos países se identifica con este conservadurismo liberal, como ocurre en España, en buena parte, bueno, casi toda la oposición política que existe, ¿no? Entonces, y al final estos no dejan de ser una variante del liberalismo. Por lo tanto, hay que buscar una alternativa al liberalismo en versiones no liberales del conservadurismo. Aquí está defendiendo un conservadurismo tradicionalista frente a un conservadurismo liberal. Entonces plantea una serie de hipótesis. Dugin dice: la primera hipótesis sugiere abandonar toda clase de interpretación que afirme la existencia de una competencia para el papel de un sujeto histórico, como dice la teoría política clásica, asumiendo que el objeto de la cuarta teoría política es algún tipo de compuesto, no el individuo, clase, estado, raza o nación separados, sino una cierta combinación de los mismos, ¿no? Sería la teoría de un sujeto compuesto. Segunda hipótesis, abordar el problema de un punto de vista fenomenológico. Descartando el dogma del progreso, tendremos la revelación de una amplia gama de actores políticos operando hasta y más allá de la nueva era, lo que encaja en un enfoque conservador, ¿no? Y aquí ya pues mete también a Deleuze y Guattari con el rizoma, Baudrillard y Derrida, y advierte de que bueno, no debemos rechazar ciertos autores, a estos como Baudrillard, Derrida, Deleuze o Guattari, simplemente por su simpatía hacia el marxismo, ¿no? La tercera hipótesis, que trata de profundizar en el fenómeno, en el método fenomenológico, que sería considerar el Dasein de Heidegger como el sujeto de la cuarta teoría política, ya que si el sujeto es el Dasein, entonces la cuarta teoría política constituiría una estructura ontológica fundamental que se desarrolla sobre la base de la antropología existencial. Y la cuarta hipótesis, que apelaría al concepto de imaginación. Imaginación como estructura anterior al individuo, a la cultura, al colectivo, a la clase y a la raza y al Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, Dugin se dedica a criticar una serie de conceptos como la ideología de progreso y ese sentido lineal y progresivo de la historia. También critica la idea de la globalización.
y menciona precisamente aquello que podría ser tomado o no, por ejemplo, del comunismo, ¿no? Y lo que debe ser rechazado. Debe ser rechazado todo lo que tiene que ver con el materialismo histórico y con la noción de progreso unidireccional. El determinismo económico, el reduccionismo materialista. Pero el marxismo, bueno, como se ha dicho siempre, es relevante en su descripción del liberalismo, en la identificación de las contradicciones del capitalismo, su crítica al régimen burgués, en fin, todo lo que tiene que ver con desenmascarar la política burguesa. Y por lo tanto, pues todo eso sí que puede ser incluido dentro de la cuarta teoría política como crítica al sistema burgués. Él habla de que el marxismo, bueno, como se ha mencionado siempre, colapsó incluso en aquellos lugares en que había triunfado, y en aquellas regiones donde Marx había esperado vencer, el capitalismo prevaleció. Pues se decía que triunfaría en sociedad industrial, y finalmente donde triunfó pues era una sociedad agraria como Rusia. Menciona otro libro de Alain de Benoist titulado Una visión desde la derecha, ¿no? Donde precisamente Alain de Benoist profundiza en esta tesis y sugiere la relectura de escritores políticos tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Y dice que este libro dio lugar al comienzo del movimiento llamado Nueva Derecha en Europa. También menciona a Karl Popper y su famosa obra La sociedad abierta y sus enemigos, un clásico del neoliberalismo, donde Popper compara el fascismo y el comunismo, basado precisamente en el hecho de que ambas ideologías integran al individuo en una comunidad superindividual, en un todo que Popper calificaba como totalitarismo, ¿no? Veía en todo principio de comunidad un totalitarismo. Dugin es rotundo en sus juicios contra el liberalismo. Dice: el liberalismo debe ser derrotado y destruido. Sin embargo, ¿hay algo que podamos utilizar del liberalismo? Pues sí, la idea de libertad. O sea, al individuo se le concede la libertad porque los usos que puede hacer de ella son muy limitados, ¿no? O sea, la falsa libertad en la que vivimos. Este es el otro lado del liberalismo. En su esencia es totalitario, intolerante, con la diferencia sobre todo frente a la realización de una gran voluntad. Solo está dispuesto a tolerar a la gente pequeña, y dice: a este hombre pequeño se le puede permitir hacer todo porque a pesar de todo su deseo no podrá hacer nada. Es decir, esa falsa noción de libertad de las personas que no pueden, que la única libertad que pueden ejercer es la de cambiar de canal de televisión. La cuarta teoría política es algo que Dugin no da por cerrado ni por sentado. Dice que no debe apresurarse para llegar a ser un conjunto de axiomas básicos, sino que debe ser completamente abierta y adaptarse pues a todas las circunstancias geográficas, sociológicas, etc.